Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es palabra del Señor. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el cierre del año? Es decir, fue un día viernes. No sé si se acuerdan. ¿Cuántos estuvieron acá en la casa del Señor? Muy bien. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Las chicas también. Muy bien. Este capítulo 17 es una oración del Señor. Es una oración modelo. Yo creo que es incomparable la oración que hace el Señor y los tópicos o las cosas que Él va mencionando diferentes, pero los que comentan acerca de este capítulo hablan acerca del hecho de que hay una centralidad y es cuando ora para que los discípulos sean como es el Padre y el Hijo. Y el elemento que exime el Señor allí es la unidad, Y entonces está hablando así como, digamos, como están creyendo los discípulos, los que vengan después puedan creer. El Señor tenía esa visión de que el mundo fuera evangelizado, de que el mundo fuera salvo. Y entonces esa continuidad no ora el Señor para la evangelización, aunque es bueno orar por la evangelización. La Biblia dice que oremos para que el Señor envíe obreros a la mies. Eso es bíblico. Pero cuando estamos parados frente a esta palabra, el Señor usa ese digamos, eslabón que yo decía recién, que es la unidad, y dice, a través de la unidad va a haber un impacto evangelístico, llámele numérico o como sea, de transformación. Nosotros soñamos con que Argentina sea cambiada por Jesús para la gloria de Dios. Que Jesús cambie la Argentina. Esa es nuestra oración, nuestro trabajo y nuestros deseos. Yo decía para los hermanos que estuvieron en esa oportunidad entonces acerca de que en el primer tiempo los 12 discípulos y un grupito después de gente que se fue añadiendo y demás, comenzaron con esa impartición en el aposento alto, la llenura, y dice que estaban todos los días unidos, estaban juntos y que eran como de un solo corazón, dice el libro de Hechos. Y de allí comenzó, digamos, una expansión numérica, de tal manera que para el año 300 ya había una decisión del emperador de aquellos días de nombrar al cristianismo la religión oficial para ese tiempo. Ahora, lo que había dentro era extraordinario por la unidad, por la unción, por la fe extraordinaria de los discípulos, por unas cuantas cosas que nadie podría hacer sino el Señor. Es obra del Señor y el Señor a través de ellos. Pablo en sus cartas, como Ser menciona y dice, yo hice tal y cual cosa,
pero la verdad no era yo, era el Señor a través de mí. Y el Señor está con nosotros en esta mañana. Y el Señor está con nosotros en esta Argentina. Y entonces, en esa explicación que le estoy dando, el mundo de aquellos días era muy, digamos, contrario, antagonista, llámele como sea. Y en ese tiempo la persecución era grande, la persecución era con cárceles, algunos pagaron como Esteban con muerte, pero nada apagó el fuego de lo que nosotros creemos que fue realmente un impacto en el mundo de aquel día, en ese imperio romano. La evangelización crecía y también crecían los discípulos. Hay versículos que dicen que el Señor añadía a las personas todos los días y que todos los días había gente que venía a los pies del Señor. El desafío en esos días era evangelizar el mundo. El fuego del Espíritu Santo estaba y había tomado el corazón de aquella gente. Yo me acuerdo una vez que un predicador que nos visitaba, don Juan Carlos Ortiz, él decía que la iglesia transformada, la iglesia que tiene madurez, que tiene testimonio, la iglesia que tiene carácter y muchas de esas cosas, él decía que por solo existiendo sin que haga nada, la gente podía ser impactada, desafiada o inspirada para buscar al Señor. Cuanto más si la gente aquella hablaba o expresaba el hecho de que eso que tenía dentro, que era existir con el Señor, era la naturaleza de Cristo, y por los cuales los discípulos sanaron enfermos, liberaron personas oprimidas por el mal e hicieron tantas cosas porque el Señor estaba con ellos. Y el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Entonces, figurativamente hablando, el Señor es el corazón de la iglesia y el Señor es la cabeza de la iglesia. Eso ya no es figurativo. Entonces, si trabajamos en la fe de que Quilmes puede ser tocado por Dios, que si los distritos de alrededor o ciudades, como quiera llamarles, Berazategui, Varela, Bernal, Don Bosco, si el fuego del Señor se levanta en el corazón de los discípulos de Cristo en este lugar, las multitudes van a ser salvas. Las multitudes van a venir al Señor. Y el cambio más grande es el cambio que Dios puede producir en la gente. Entonces, gracias a Dios por cada persona que está viniendo al Señor. Gracias a Dios por cada persona que en estos días, como me contaban los hermanos, se está evangelizando y están entregándose al Señor. Muchos de ellos están comenzando a recibir una cobertura, se puede llamar de esta manera, un acompañamiento, un seguimiento, y todo se hace para que las gentes tengan un sello de aprobación de parte de Dios, pero que no sea solamente lo divino, sino que Dios dejó un cuerpo y ese cuerpo siga haciendo su obra. ¿Qué obra? Es que los discípulos recién nacidos lleguen a tener la madurez en el Señor Dios Todopoderoso. Benditos los que se están entregando al Señor. Benditos los que se están entregando al Señor, y que se entreguen de tal manera que no tengamos quizás que hacer un gran trabajo de seguimiento o como se llame, sino que estén convertidos realmente por la obra del Espíritu Santo del Señor. Y aquí el Señor señala el poder. ¿Qué poder? El poder de la unidad. Y dice el Señor que al orar por eso y demás, está orando porque Él sabe que esa unidad
va a crear una fuerza de testimonio, una fuerza de evangelismo, una fuerza de muchas cosas, solamente porque está el pueblo unido, pero en medio está el Señor. ¿Usted se acuerda aquellos versículos, como ser alguno de ellos, que dice: donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, el Señor está en medio? Así que gracias a Dios por cada célula donde no hay 2, 3, a veces hay 15, 10, 9, y Dios está bendiciendo. Y los grupos se están multiplicando, y los grupos están creciendo. Y la gente, de lo cual hablo yo ahora, en algunos casos se está siguiendo, y realmente hay un mover de oración. Le llaman a algunos de ellos altares del Señor. Algunos tienen más de 1000 días de oración. Mucho más de 1000 días de oración. Esas oraciones son una bendición para la iglesia. Esas oraciones son una bendición para mi vida. Esas oraciones no han parado, feriados, fiestas, nada. Siempre han buscado alternativas y la oración continúa. Y nosotros repetimos siempre: Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Entonces le damos gracias a Dios por todo ello. Pero también en esa oración y en esa unidad, qué hermoso es el pueblo del Señor. Decirle: están hablando de vos, decirle que están hablando tuyo. El otro día me tocó predicar en un velorio. Falleció una hermana cuya familia es una columna en la iglesia, en el sentido de servicio. La hermana que me refiero, si es decoración, decoración; si es presentación de niños, presentación de niños; si es decir, podría nombrarle muchas cosas, superarte niños, a muchas cosas. ¿Y sabe qué? Cuando falleció la hermana de Elia, escuché no sé cuánta gente hablar de esa persona que había partido. Hermanos, me quedé impactado de lo que la gente hablaba acerca de esta querida hermana que partió con el Señor. Todos tenían palabras, no solamente palabras, sino acompañadas de sentimiento, de gratitud. Es como que dejó una marca por donde quiera que estuvo, calladamente, tímidamente, pero todos agradecidos por lo que esta mujer de Dios realmente era en el Señor. ¿Quién puede hacer una obra para que quede semejante marca? Dios Todopoderoso. Dios cambia a las personas, Dios cambia las vidas, y ustedes en esta mañana que han sido cambiados son preciosos para la gloria del Señor. Y nosotros bendecimos el trabajo que se ha hecho, que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Entonces el Jesús que tiene tu hermano y el Jesús que está en tu corazón es el mismo. Y en esa unidad de situaciones, la apariencia, el templo del Espíritu, que es el cuerpo, es lo que nosotros conocemos. Y lo que conocemos es limitado. Pero cuando damos un paso más adelante y comenzamos a acercarnos, o comenzamos a abrir el corazón, o comenzamos realmente a tener una comunión con las personas, nos pasa algo. Y es el hecho bendito del que estar cerca de los hermanos nos da una gloriosa verdad, que no es solamente la apariencia, sino llegar al corazón. Y en el corazón de la gente que ha recibido a Cristo es una obra que siempre nos enriquece, porque no está vacío, porque no está realmente ignorante, sino que siempre tiene las riquezas de Cristo. Por eso usted que tiene de Dios, no lo niegue.
sino que abra ese canal para que otros puedan beber de lo que Dios le ha dado a usted. Y la iglesia entonces, con gente madura, con gente crecida, con gente de una fe sólida y demás, deja la niñez, deja el infantilismo y va creciendo y creciendo, porque hay gente madura y gente que imparte lo del Señor. Y a medida que imparte lo del Señor, se va, como digo, de la apariencia al corazón. Y cuando se toca el corazón, suelen haber grandes y gloriosas obras del Señor. Y esas obras no las puede hacer nadie sino el Señor. Y cuando se llega a ese punto también hay un elemento llamado confianza. Uno comienza, digamos, a creer y a confiar en el otro después que ha caminado un poco de tiempo con nuestras cosas. Entre otras cosas, cuando uno ve, como decía yo de esta hermana, la integridad, el carácter, la madurez y todas esas cosas, el mundo y la iglesia están cansados de cosas que no son buenas y no edifican. Pero estamos ávidos de cosas buenas, de gestos buenos, de conductas buenas, de realmente ese obrar que Dios ha tenido en los corazones. Ahora, ese poder está en la iglesia. Y dice el apóstol Pablo que a los Corintios, dice que hay un amor que existe, capítulo 13, allí de Corintios, y dice que luego hay una presencia de Dios que cubre, que bautiza y que une. Repito, que cubre, bautiza y une. Pregúntese usted, pregunto yo, ¿a quién estoy unido? ¿A quién estoy ligado? ¿A quién puedo llegar a un corazón? ¿O dónde puedo esperar una devolución cuando algo realmente es importante y lo necesito? Que Dios lo use a usted para ser de bendición a otros. Y que Dios use a otros para hacerle de bendición a usted. Estoy hablando de confianza, estoy hablando de respeto, no estoy hablando de entrometidos, no estoy hablando de personas que están averiguando la vida de otros. Estoy hablando de los santos de la iglesia del Puente, un día como hoy, que están reunidos para la Santa Cena y que son una bendición para la gloria de Dios. Entonces, es allí cuando yo leía esto del apóstol Pablo, del amor y demás, ese amor que Dios puso en usted y que la Biblia, la palabra de Dios dice que está obrando, operando en usted, ese amor debe seguir corriendo. Ejemplo, cuando los predicadores del libro de Hechos, o cuando en la historia de la iglesia, o cuando quiera sea el tiempo, fueron muchos rechazados abiertamente. Yo el otro día hablaba con un par de pastores que habíamos estado en un lugar de Francia con el hermano Carlos Anacondia, y era una institución cristiana, evangélica, pentecostal. Y lo reunieron como, digamos ahí, como un lugar grande, una mesa grande, y eran todos líderes nacionales de Francia. Y cuando lo comenzaron a investigar al hermano Carlos, le hicieron tantas preguntas y que era tan incómodo por el hecho de que estaban viendo los enfermos sanarse, la gente liberarse, la gente que tenía problemas espirituales, no solamente los endemoniados, sino gente necesitada, era resucitada en su espíritu, su ánimo. Pero he aquí que pasó algo que yo lo testifico a ustedes. Hubo gente que tenía metales diferentes, oro, plata, es decir, que las muelas eran emplomadas. Y habían líderes de ese grupo denominacional, y los hijos, que no eran pequeños, eran gente de 30 y pico de años, eran los que habían recibido el impacto del Espíritu Santo.
Y entonces andaban con unas linternas revisando la obra, revisando la parte milagrosa, pero ni aún viendo y comprobando esto, podían creer o aceptar el ministerio del hermano. Y yo estaba al lado y quizás con falta de experiencia le decía: Carlos, ¿por qué tenés que responderle? ¿Por qué tenés que estar dando tantas explicaciones cuando el sello de Dios está en sus vidas? Y el hombre, con un corazón como una casa, estaba allí predispuesto a bendecirlos. Es decir que ni siquiera viendo lo que pasaba, aceptaban la obra del Señor. Yo tengo una buena noticia para ustedes: que Cristo también fue rechazado. Dice que cuando fue a su ciudad, dice que no pudo hacer milagros, salvo unos pocos que sanó. Pero en algunos, como cuando liberó al endemoniado, aquel que estaba tan endemoniado, dice que la gente de la ciudad se apersonó donde él estaba y le pidieron que se fuera de allí. Acuérdese usted que la persona estaba tan, pero tan sacado de sus cabales, y el Señor lo dejó en paz, en orden, en bendición. Y la gente vio la bendición y le pedía que se fuera. Le pedía que no estuviese con ellos allí. Entonces yo estaba pensando para hablar con ustedes y decirles: aunque ese amor de Cristo y aunque el amor que tú tienes, que es genuino del Señor, si es rechazado, si hay indiferencia, si hay lo que hay, no va a parar nunca de fluir el amor de Dios y el amor que Dios te ha puesto en el corazón. Aunque haya como ese, si va a dar un aplauso al Señor, Señor lo merece. Y usted imite a Carlos Anacondia y no a mí en ese hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente, decía un autor que estaba leyendo hace poco, está hambrienta del amor genuino del Señor. Y ese amor Dios lo ha depositado en ustedes. Ustedes no están vacíos de ese amor. Entonces, cuando eso era, digamos, un rechazo y muchas cosas más en el Señor, recuérdese: con amor eterno te he amado, por lo cual te he prolongado mis misericordias. Y no es verdad, no estoy, digamos, abogando por el pecado o por alguna caída, pero ¿cuántas veces le he fallado al Señor y el Señor nos dio otra oportunidad? O el Señor mandó otra persona, o el Señor tuvo una misericordia tan grande que por eso en el día de hoy estamos de pie para la gloria de Dios. Y entonces decir y publicar que el amor de Dios no será deteriorado, no será apagado, no será detenido. El amor de Dios va a correr y el amor de Dios va a tocar corazones. Y corazón que toque, corazón que será regenerado para la gloria del Señor. Dígale que está lo tuyo: Dios te use con la medicina del amor de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces, la iglesia del Señor, por la cual el Señor oró, en esta situación de unidad y demás, hermanos, bendita unidad y bendito cada uno de ustedes. Benditos. Y seamos cuidadosos. Una vez escuché a un predicador decir: ¿por qué será que los que tenemos más cerca a veces tenemos más problemas? Este predicador extraordinario, argentino él, decía: ¿se dieron cuenta cuando juega Brasil y está Argentina? Los argentinos suelen decir: queremos que pierda Brasil. Y luego pasamos para el otro lado y si está jugando Chile, queremos que pierda Chile. Y después decimos desde una plataforma:
nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos brasileros, decía este hombre. ¿Qué nos separa una cordillera? ¿Qué nos separa una camiseta de fútbol? Y después dio un ejemplo. Dice, nace un niño bonito, creo que era el hijo de algunos de ustedes. Y entonces el papá, la mamá, tienen todo el amor, todo el cariño, todo el tiempo y todo para ese bebé. Y el bebé va creciendo como una estrella solo en la casa. Hasta que viene el nacimiento de otro. Y cuando viene el nacimiento de otro, el otro, por alguna razón, se convierte en el primero. Y si es grandecito, hasta lo puede morder, decía el predicador amigo mío. Decirle al que está al lado tuyo, gracias a Dios que tenemos el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Vivan los brasileros, pero que no nos ganen nunca el fútbol. Bueno, para arreglar un poco, porque tengo Santa Cena y no puedo mentir, ¿cierto? Ahora, en el Señor, ¿usted cree que el elemento externo está a favor nuestro? No importa eso. Lo que importa es qué tengo dentro. Y termino con esto. Dios te haga, en este sentido, florecer en el ambiente donde estás. No importa lo que Dios te use y Dios te unja para que la bendición te haga florecer. Eres bendito del Señor. Eres bendito del Señor. Y en esa bendición del Señor, Dios te use más que nunca. Entonces, para cerrar, podríamos decir que algún hermano o hermana quizás es nuevo o nueva y dice, yo no me atrevo a predicar porque no sé ni qué decir. Bueno, a todos nos pasó algo así. Pero sería quizás posible que no des una charla cristológica, pero quizás dar testimonio. Si tú ves una necesidad en una persona, decirle, en un lugar llamado iglesia, alguien se sanó de esto. Yo podría llevarte para que oren por vos y para que vos también seas sano. O no solamente dar testimonio de otros, sino de ti mismo, cómo el Señor te salvó. Porque no es solamente los temas de sanidad y de cosas así, cómo Dios te cambió la vida. Entonces el hecho es que si te cambió la vida a vos, Dios le puede cambiar la vida al otro. Una vez hablaba con un empresario y le decía, ¿y qué pasaría si tenemos que hablarle a empresarios que tienen plata, que tienen salud, que tienen casa, que tienen todo? Porque siempre hablamos de los que están con necesidades o físicas pero si Dios te manda uno que lo tiene todo, todavía le falta Cristo. Que Dios te dé sabiduría para que lo puedas llevar a los pies del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En esta mañana yo los bendigo a ustedes. Traigan a alguien y trataremos de hacer algunos cambios en estos cultos para que gente nueva venga a los pies del Señor y sea afirmada en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.